Muchachos, este es una nueva entrega desde los confines de la cuarentena, exclusivamente para alumnos de la carrera de Ingeniero Tecnológico de ITS. ¿Sí? Me han pedido que les hiciera un video con algún circuito usando transformada de Laplace. Bueno, el problema es el siguiente. Tengo este pequeño circuito, tengo una fuente B de continua de 10 volt, ¿sí? Está multiplicada por UDT, el voltaje comienza a partir de 0. ¿Sí? Acá tengo una resistencia, un valor genérico, un condensador con una capacidad genérica y una fuente, una batería de 5 volts. Entonces el condensador está conectado a la batería, ¿sí? Se supone que pasó un tiempo suficiente, así que en el condensador existen 5 volts. En el instante t igual 0, el interruptor cambia de posición y comienza a circular una corriente, ¿sí? Que va a depender del tiempo y de t. Entonces el problema que consiste en hallar la corriente que circula en el circuito, ¿sí? Y de repente hay unos elementos más. Entonces para eso vamos a recordar que si uno tenía un capacitor, ¿sí? Teníamos la siguiente situación. La derivada del voltaje respecto del tiempo, ¿sí? En el capacitor era 1 sobre C por la corriente del capacitor. ¿Sí? Bien, entonces, esto es una pequeña ecuación diferencial, 1 sobre C I de t, diferencial t, y primitivizando, integrando, mejor dicho, ambos términos, ¿sí? Entre 0 y t, diferencial b, 0 y t, 1 sobre c, y de u, diferencial u, ¿sí? Entonces aquí me va a quedar la primitiva de 1, que es b, ¿sí? O sea, me va a quedar b de t, regla de Barrow, entre 0 y t, ¿sí? Me queda b de t, entre 0 y t, me va a quedar 1 sobre c, y de u entre 0 y t. De repente esto no quedó lo más pulcro, podría haberlo hecho aquí. Borro acá si quieren, y así como está, primitivizo entre 0 y t, derivada de b respecto de t, diferencial t igual entre 0 y t, 1 sobre c, i de u, diferencial u. Acá también habría un problema con el diferencial t, aquí, pero bueno, estamos en un problema de circuitos, así que la parte matemática no nos preocupa mucho. La parte formal, digo, ¿no? Entonces, esto me va a quedar el b evaluado entre t y 0, y acá va a quedar i de u entre t y 0, o me va a quedar, perdón, acá me va a quedar directamente, no voy a conocer este valor, así que lo voy a dejar planteado así, 1 sobre c, integral de 0 a t, i de u, diferencial u. Entonces aquí te va a quedar b en t menos b en 0, o sea, b de t menos b de 0 igual 1 sobre c y de u diferencial u. Es decir, uno podría tomar esto como expresión para el voltaje de un condensador, ¿sí? El voltaje que tenía hasta el tiempo 0 más esa integral que aparece aquí. Es decir, que yo podría decir que el voltaje en el condensador, B de t, es 1 sobre c integral de 0 a t i de u diferencial u más b de 0. Esta es la expresión para el voltaje en el condensador. Bien, eso es general, no tiene nada que ver todavía con el circuito. Ahora borro esto que está aquí, ¿sí? Entonces, en el momento que yo cierro la llave, ahí comienza a circular una corriente y tengo un circuito con un voltaje, una resistencia y un capacitor. Entonces planteo la tensión de entrada, que es V, que sería
10 por U de t, o sea 10 U de t igual a la tensión en la resistencia, que sería R por I de t, más la tensión en el condensador, que es esta expresión que tengo aquí. 1 sobre C, integral de 0 a t, de I de U, diferencial U, más B sub 0. Así que acá ya puedo borrar esta expresión, ¿sí? Puedo borrar esta expresión y me va a quedar más B sub 0. Bien, ¿quién es B sub 0? B sub 0 es la tensión que tenía en el instante 0 el condensador, y esa tensión era 5 volts. Entonces acá esto vale 5, esto es como tener 5 por U de t, ¿sí? Y entonces la diferencia me va a quedar 5 igual R por I de t más 1 sobre C de 0 a t y de U diferencial U. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que me queda esta expresión, aplico transformada de Laplace. Transformada de 5 igual R transformada de I más 1 sobre C transformada de la integral de I de U diferencial U. Bien, una vez que llegué a esto, la transformada de 5 es 5 sobre S más la transformada de I, le vamos a llamar I sobre S, perdón, I de S, me queda igual a R por I de S, más 1 sobre C, y la transformada de la integral era I de S sobre S. 1 sobre C por I de S sobre S. Bueno, una vez que esta ecuación es una ecuación de primer grado, voy a despejar I de S, entonces me queda 5 sobre S igual I de S por R más 1CS, ¿sí? Que sería la expresión para I de S. Ahora opero un poco aquí y me va a quedar 5 sobre S igual I de S C R S más 1 sobre CS. ¿Sí? Observen que lo único que hice fue como un denominador. CSR más 1 sobre CS. Puedo cancelar las S y despejar de aquí I de S. Entonces I de S va a ser 5 sobre CRS más 1. ¿Sí? Bien, pasé dividiendo la expresión CRS más 1. Y entonces puedo escribir un poquito mejor I de S igual 5 y tomar de factor común aquí CR. Entonces me va a quedar CR S más 1 sobre CR. Bien, entonces ahora llegado a este punto, recuerdo que la transformada de E a la alfa t es 1 sobre S menos alfa. Entonces, ahora les pregunto, borro esta ecuación y pregunto, ¿cuál es la función cuya transformada da esta expresión que está aquí? Bueno, entonces casi que la tengo. A ver, voy a reescribir I de S. I de S la escribo como 5 sobre CR, que eso es toda una constante, y voy a escribir por 1 sobre S menos entonces esta expresión toma este aspecto con alfa igual menos 1 sobre CR. Eso quiere decir que la antitransformada es la menos 1 de I
va a ser 5 sobre CR, 5 sobre CR, por una exponencial, que es e a la menos 1 sobre CRT, ¿sí? Que es, digamos, la constante alfa, ¿sí? Que estaría aquí. O sea, menos 1 sobre alfa. Quiere decir que yo podría decir que I de t es 5 sobre CR por e a la menos t sobre CR. Esa sería la expresión para la corriente del circuito, ¿sí? Ahora, imaginemos que yo quiero, por ejemplo, el voltaje en el condensador, ¿sí? En función del tiempo. Para empezar, voy a borrar esto que está aquí. Si yo quisiera graficar esa función, sabemos que es una función exponencial t I de t. Cuando t vale 0, e a la 0 es 1, te queda 5 sobre CR, 5 sobre CR, y si tú haces la derivada primera, o sea, I' de t, te queda 5 sobre CR por e a la menos t sobre CR por la derivada del exponente, que es menos 1 sobre CR. Entonces es una derivada negativa, quiere decir que es una función decreciente. Y además, si vos le haces el límite a I de t cuando t tiende a más infinito, e a la menos infinito tiende a 0, o sea que va a ser una función que va a ir decreciendo con el tiempo, ¿sí? Esa es la corriente en el circuito. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, el voltaje en el condensador, ¿sí? B sub C de t. B sub C de t. Habíamos visto que B sub C de t era la integral de 0 a t de la corriente I de U, diferencial U, ¿sí? Más el voltaje en el estado inicial del capacitor, que habíamos dicho que era 5. Entonces, era 5, era un dato. Entonces, en definitiva, ahora se me presenta directamente hacer el cálculo de una integral. Voy hacia atrás, ya borro el circuito, y entonces, en definitiva, B sub C de t tendría que integrar entre 0 y t, la corriente. Observen que pongo U y U, porque si pongo t y t, no puedo usar la variable que me define la integral de Riemann en el extremo de integración. Por eso pongo I de U de U. Bien. Entonces tendría que ser integral de 0 a t de la corriente, que es 5 sobre CR por E a la menos U sobre CR diferencial U, y a esto sumarle el 5. ¿Sí? Bien. Y esta primitiva es muy fácil. 5 sobre CR son constantes. Integral de 0 a t de E a la menos U sobre CR diferencial U más 5. Ahora sí voy a borrar todo. Y recordamos que la primitiva de E a la alfa t era E a la alfa t sobre alfa. Entonces, esto me va a quedar 5 sobre CR. Me queda E a la menos U sobre CR sobre menos 1 sobre CR, regla de Barrow, entre 0 y t más 5. Esto es todo un término, ¿sí? Bien, entonces cuando evalúo, aplico Barrow, me va a quedar 5
CR, al aplicar barro me va a quedar, en lugar de T, de U, pongo T. Si me queda E a la menos T sobre CR, 1 sobre CR, menos, y cuando cambie la T por 0, me queda la 0, 1, así me queda menos 1 sobre CR más 5. Ahora fíjense que este CR se invierte y se cancela con este CR, ¿sí? Entonces va a quedar 5 por E a la menos T sobre CR, y acá me queda menos, va a tener un menos, y acá menos, me queda más 1 más 5. ¿Sí? O sea que el voltaje en el condensador debería responder a esa expresión. B sub C de T debería ser, saco de factor común 5 y me quedaría 1, o sea, mejor, hagamos esta cuenta. En lugar de sacar el factor común, hago distributiva y me queda menos 5 por E a la menos T sobre RC, ¿sí? Acá te queda 5 por 5 más 5, 10. Bueno, si no me equivoqué en una cuenta, el voltaje en el condensador sería ese. Podemos verificar el voltaje B sub 0 es menos 5 por E a la 0 más 10. Y efectivamente, acá te queda E a la 0, 1, te queda menos 5 más 10, te queda 5. Así que muchachos, espero que les sirva este problema de circuitos, que vean la herramienta, la poderosa herramienta de transformada de Laplace. Y bueno, nos estamos viendo por este mismo sistema en próximas ediciones de lo que hemos dado en llamar Matemática para ITS.